ser. Un lector ideal por ahí es alguien que tenga a lo mejor un pasado de lectura parecido al mío y que pueda... yo siempre busqué la sencillez en la escritura y cierta elegancia en el lenguaje, inspirado en autores que leí como Chesterton, el propio Bioy Casares, que cuidan mucho el lenguaje, o Abelardo Castillo, y quizás el lector ideal nunca me lo planteé así, en el sentido de que pienso que un lector se parece a mí, y si algo me gusta a mí, es probable que le guste a un grupo de gente que tiene una historia de lecturas parecida a la mía. Yo confío en eso, de que si a mí me gusta, le va a gustar a otra gente, no a todo el mundo, pero sí a una parte. Claro, porque si uno escribe queriendo conformar a un grupo y quizá uno no está acorde con eso, no sale. Claro, porque a lo mejor escribís algo, ponele para conformar a un grupo, pero por eso te hace perder autenticidad. Entonces, para el caso es mejor, total no te van a querer igual. Entonces lo mejor es ser uno mismo, y uno encuentra el lector que se merece. Sí. Bueno, pensé que iba a escribir para adultos de entrada, pero ya en mi primer libro, que era para adultos, eran 30 cuentos breves y la mitad eran cuentos para chicos, pero no me había dado cuenta. Los editores, en particular una editora que un día me citó en un café y me dijo que todos los cuentos que yo le había enviado tenían como un imaginario infantil y juvenil, como que eran más aptos para esa edad. Entonces, como ella se tomó en serio hacer una evolución, yo empecé a leer literatura infantil y juvenil y me di cuenta que sí, que estaban más cerca de eso. Y lo bueno de eso es que me encontré más rápido a mí mismo, encontré mi voz, mi estilo, porque me quitaba las pretensiones de alguna manera. Yo admiraba a muchos autores y por ahí me perdía yo en el camino, inconscientemente quería escribir como ellos. Y como no tenía héroes de escritores de literatura infantil que fueran mis héroes, no tuve más remedio que encontrar mi propia voz. Me parece que siempre lo mejor que puede hacer un escritor es, bueno, escribir lo mejor posible, ¿no? Eso es algo que uno confía intuitivamente en que lo que vas a hacer va a tener un lector. Ahora, la tecnología se cuela sin querer en lo que uno escribe, porque yo tengo una novela que se llama Sin batería, que habla justamente de la relación de los adolescentes y los chicos con los celulares, y también los adultos. Así que hoy sería absurdo contar una historia donde en ningún momento aparezca esa relación con la tecnología. Salvo que fuera una historia muy seca, muy austera, en algún momento los personajes se escriben por WhatsApp o se mandan un mail. Y hoy es imposible decir que alguien se perdió en un bosque y no hacer una aclaración de qué le pasó al celular de esa persona. O no hay señal, o se quedó sin batería, pero Caperucita Roja ya no se podría perder en un bosque así tan fácil. Entonces, bueno, sí, uno no puede escribir como un escritor del siglo XIX. Uno es un escritor de su tiempo y eso se cuela casi sin esfuerzo en mi caso. Ahora, la sobreactuación también queda mal. Hacer una historia de mi parte donde me la pase hablando de Instagram o de redes sociales, en mi caso no, sí, pero es algo colateral a la vida. Y lo mismo tiene que resultar en las novelas.
Yo siempre resalto que vivimos desde hace muchos años, una buena historia entre la escuela y la literatura. Después, lo que se lee y el nivel de los autores y de los libros que llegan depende del bibliotecario, de los mediadores, digamos, de la libertad que les dé también desde la dirección de la escuela, para que lean la misma literatura que hay en las librerías. O sea, eso ocurre en muchas escuelas y me parece que hoy en día la escuela es una aliada de la literatura. Eso empezó a crecer a partir de la democracia y luego hubo una especie de explosión con las colecciones para chicos y jóvenes, que no existían en la década del 70, del 60, aunque había una literatura juvenil, solo que no tenía ese nombre. Por ahí La Isla del Tesoro de Stevenson es literatura juvenil. Pero bueno, ahora hay colecciones en las grandes editoriales y muchas pequeñas que solo se dedican a eso, que están orientadas a un público juvenil e infantil. Y eso me parece algo positivo. Después es como todo. Hay libros que son parte del magma que fertilizarán el suelo de otras obras que sí van a quedar en la historia de nuestra literatura o en la historia de nuestra vida, quiero decir. Hay muchos grandes autores argentinos que pudieron hacerse visibles porque hay un mercado y hay que ver que ese mercado en gran parte tiene que ver con la escuela. Bueno, primero una sensación de agradecimiento porque yo puedo tener ese privilegio, digamos, de que mis libros sean leídos. Después, una sensación de que soy bastante valiente porque me animo a ir y voy a muchas escuelas por año y descubrí que eso no me resulta incómodo, digamos, y me gusta intercambiar y responder a las preguntas de los chicos. Y lo otro que siento es que me gusta que mis libros sean leídos para lectores que después no tengan que rendir un examen, sino que puedan conversar del libro. O sea, creo que a veces me dicen, trabajamos tu libro. Y yo no sé lo que quieren decir con eso, pero bueno, leímos tu libro, me suena mejor, porque trabajamos, me parece que después se van a poner a hacer tareas con mi libro y no me gustaría que los chicos me recordaran por las tareas que tuvieron que hacer. Prefiero que sí que les digan, leíste el libro, entonces, ¿qué quisieras decir del libro? Nada más, como para que el chico diga, bueno, y que no se sienta impresionado, porque si le preguntas, ¿qué te gustó más del libro? Por ahí ya es una pregunta que va a un punto. En cambio, decime algo en general del libro, es una forma, porque es hasta que se suelta la lengua, y hasta que el chico se anima a empezar a hablar, y siente que su interpretación es válida, que nadie lo va a corregir. Pero que un chico lea el libro es muy importante, y que después también se anime a hablar también es importante, porque empieza a sentir que él también tiene una opinión sobre lo que lee y que esto no es una ciencia exacta como matemáticas o eso, que la profesora puede tener una interpretación y yo puedo tener otra, porque por eso es arte. Sí, lo que yo noto en las preguntas muchas veces es una curiosidad por el proceso. ¿Cómo es que algo que no estaba más que en mi cabeza después hace todo un camino que termina en un libro? Me gusta ese interés porque quiere decir que quieren ponerse en el lugar del escritor. Eso es algo que es recurrente en general en las preguntas, pero de chicos chiquitos y incluso más chiquitos todavía, y de quinto grado, de sexto grado, que los que estuve charlando hoy. Pero
a mí siempre me conmueve que los chicos se interesen, chicos de 15, 16 años, veo ese interés genuino y para mí es conmovedor. Y eso me hace sentir muy agradecido, digamos, porque es muy difícil que los chicos se interesen en algo. No es tan difícil a lo mejor, pero en todo caso yo me siento halagado de que ellos se interesen en mis libros. Eso es lo que quiero decir. Yo no tengo para nada ese prejuicio, porque lo suelen decir los adultos que no leen. Y después, porque nunca hubo una edad dorada de la lectura, entonces como nunca se leyó mucho, hoy veo que se lee más que antes, porque se lee en las escuelas, porque lo ideal sería que en cada casa hubiera una biblioteca y que los chicos vean a sus padres leer. La realidad es que eso por ahí ocurre en un 30% de las familias, o en un 25%, en un 20%. Y hay casas que o tienen libros de adorno, o directamente no hay biblioteca. Entonces, la escuela ocupa ese espacio y lo ocupa muy bien con las mejores intenciones. Ya entrando en otro eje temático, además del Centinela, nosotras leímos El monstruo perfecto y El sueño que no servía para nada. Sí. Y encontramos que en estas dos obras hay una temática en común, que es el sueño. Y que casualmente esto también es uno de los tópicos que encontramos en la literatura de Borges. Y queríamos preguntarle si este autor tan emblemático ha tenido alguna influencia a la hora de escribir. No. A mí me sonrojaría creer eso. Borges es tan bueno que no genera imitación, digamos. Sí, otros autores no tan geniales como él me han influenciado. Por ejemplo, Bioy Casares. Me siento más hermanado con Bioy Casares que con Borges. Porque Bioy le gusta mucho la aventura, lo fantástico, y su manera de ironizar a veces a través de los personajes me lo hace sentir más cercano. Y Borges solo lo disfruto como lectora. Y ahora, la temática de los sueños es siempre peligrosa, porque puede quedar todo en un delirio. Yo tomé en Un sueño que no servía para nada una idea un poco poética de los sueños disparatados, y cómo son los sueños. Traté de escribir cuentos que tuvieran ese formato de sueño que no tienen la lógica, por ejemplo, de un cuento policial. No, la anécdota más graciosa, primero que yo era extremadamente tímido y él me dio la entrevista, pero me la dio demasiado rápido, entonces no tenía todavía grabador y tuve que ir a lo de un amigo a pedirle un grabador y me dio un grabador gigante. Y fui con ese grabador gigante a entrevistarlo y Borges hablaba muy bajito, entonces me costaba entenderlo. Estábamos sentados en los sillones enfrentados y yo tenía el grabador enorme sobre mis piernas, tratando de que las teclas estén grabando realmente, y en un momento Borges me dice: mira este bastón, es africano, me lo regalaron en un viaje. Yo hice un gran esfuerzo para escucharlo y por torpeza se lo quité al bastón. Y Borges empezó a hacer así con la manito, y en ese momento el grabador hizo un ruido como un trueno, hizo una saturación que provocó un sonido parecido a un trueno, y Borges tembló en el sillón. O sea, en realidad dio como algo espasmódico, así, se asustó por el ruido, y entonces lo siguiente que se escucha en la grabación es: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y después, el bastón. Entonces yo le alcancé, y después lo que se escucha es mi voz totalmente avergonzada, explicándole que había sido un sonido de grabador y le di el bastón. No sé por qué le saqué el bastón, porque un ciego te muestra el bastón, pero no es para que vos se lo saques. Y bueno,
y después de eso él me atendió como si yo fuera un periodista del New York Times o del diario La Nación, y me hizo ver que él veía las entrevistas como un género literario casi, porque como no podía escribir, se dedicaba a dar entrevistas y hablaba también como escribía. O sea, cuando yo desgrabé eso, me di cuenta que era perfecto todo lo que decía, hasta cómo intercalaba ironías. Por ejemplo, cuando yo conté hoy la anécdota de la librería, que le digo: Borges, ¿qué piensa de la Feria del Libro? Y él me dijo: es una librería grande que queda lejos. Entonces siempre tenía esa interpretación graciosa y algo humorística. Graciosa, quiero decir, esa ironía donde desvirtuaba un poco el sentido de la feria, que para mí era algo muy emocionante y que por ahí él no disfrutaba. La idea fue porque dormí en una invitación a Tanti en una casa en el bosque. En realidad era la casa de la profesora de literatura. Y me encantó dormir en medio de un bosque, como en los cuentos clásicos. Y yo hacía mucho que había perdido contacto con la naturaleza porque viví muchos años en Buenos Aires viajando muy poquito. Mientras me adaptaba y mientras me abría mi camino, y después me casé, tenía hijos, bueno, era todo, íbamos a la costa a lo sumo de vacaciones, pero después empecé mi camino como escritor, y esa fue una de las primeras invitaciones para hacer un viaje bastante lejano de mi lugar de residencia, y aparte en un bosque. Y bueno, lo uní a mi tío Wilton, que es el mayor de los hermanos de mi mamá, de quien yo heredé características físicas notables como la calvicie, por ejemplo. Entonces hice esa historia para convertirlo en un monstruo, y yo digo, era como una venganza cariñosa, pero además porque él había sufrido una depresión porque se acaba de jubilar. Y siempre me impresiona cómo la gente que piensa tanto en la jubilación, pero después no sabe qué hacer con el tiempo. Y a mí me asombra, porque un escritor lo que más quiere es tiempo para poder escribir, ganar tiempo. Y me asombra que muchos jubilados se deprimen porque en sus vidas no han tenido una estrategia coordinada de ejercer de tener otros intereses además del trabajo. Entonces, si un hombre se limita a hacer solo por lo que hace en su trabajo, da como resultado algo penoso, digamos. Yo soy porque trabajo, y la vida tiene que ser algo más que eso. Nos tenemos que saber, digamos que lo hacemos porque necesitamos identificarnos con cosas ajenas a nosotros, porque lo que más nos cuesta es tener una buena relación con nosotros mismos. Entonces la gente se jubila y no sabe qué hacer consigo mismo. Entonces, bueno, me deprimo, me enfermo. No todos, hay un porcentaje de la población. He tenido bastantes ejemplos, incluso de escritores que tenían otros trabajos y que por lo visto no sentían la urgencia de escribir en el día a día como la sienten otros, y no sabían qué hacer con ese tiempo. Y por ahí que el público infantil necesita que el héroe tenga algo muy gracioso o que admirar. Y en cambio el adulto se puede identificar con un héroe que tiene poco de héroe, que puede ser un sexagenario que siente que su vida ha sido una larga cadena de derrotas y que lo único interesante que le va a ocurrir en el futuro es morir, por ejemplo. Entonces eso nos hace reflexionar a los adultos sobre el sentido de la vida, sobre qué fue para nosotros vivir, o si vivir era ganar dinero, por ejemplo, y como el dinero nunca llegó, nunca empezamos a vivir, por ejemplo. En cambio, a un chico no le podés ofrecer la desesperanza, la humillación de un hombre adulto ante el sistema que lo obliga a tener un trabajo por ahí inhumano en una oficina, donde solo se relaciona con papeles, y siente que por ahí tiene un jefe malhumorado, y que a la vez siente que está en una trampa, que si deja de trabajar no puede alimentar a su familia, a sus hijos. Bueno, entonces eso a un chico no le interesa tanto, y es lógico, porque un chico
quiere tener una buena vida, sueña con que va a tener una buena vida. Y entonces, hasta ahora lo que noto en mis 2 novelas para adultos es que trabajo con personas que han mordido el polvo, digamos, de la derrota y que quieren desesperadamente estar vivos, enteramente vivos. Cosa que en una época yo tenía la superstición de que si vivía enteramente me iba a gastar la vida demasiado rápido. O sea que si vivía a fondo, la vida era como algo material que yo me lo iba a gastar todo junto. En vez de pensar que es como una sinergia, que uno se va alimentando de lo que vive y esa vida genera más vida, no, como si la vida fuera una bolsa de monedas que la gastamos todas juntas y nos morimos jóvenes. Pero eso es por haber leído muchos poetas románticos franceses. Y en realidad la vida, cuanto más vida, mejor, digamos. Y uno puede tener derecho a vivir plenamente, pero yo eso lo descubrí de adulto. Tenía como muchos miedos, quizás. En realidad eso se le llama miedo. Miedo a, por ejemplo, a dedicarme a escribir y que nadie quiera leer mis libros. O o sentirme rechazado pero eso nos pasa a todos en distintos aspectos. Y entonces a mí me interesó explorar al hombre que llega a una edad casi de ancianidad sin sentir que realmente se había puesto a vivir, que le habían dado algo que no usó, digamos, la vida. No sé por qué estos 2 temas están muy presentes en Maldito Vacío y en La Editora, mi primer libro. Quizás porque ya me siento a salvo de eso, puedo escribirlo. Sí, para chicos una novela que se va a llamar Como si la noche no alcanzara, que es una novela que justamente habla de los miedos que yo tenía a los 9-10 años. Y después, bueno, tengo proyectada una tercera novela para adultos, pero bueno, eso va a ser un camino más largo. Ya me manejo con más confort en lo que es literatura infantil y juvenil porque el oficio, digamos, no es en vano tampoco. Yo escribí 40 novelas y hoy me resulta más sencillo. En la novela para adultos, primero que nadie me apura, porque el mercado es más indiferente, digamos. En cambio, las editoriales juveniles suelen pedirme historias nuevas y hay tiempos de entrega y eso. Bueno, acá estaría Bueno. la entrevista. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por interesarse y por venir a la charla. Ahora que no firme los libros. Bueno.